ayudarles para poder, pues, solventar algunas dudas que tienen, ¿verdad? Y lo más importante, pues, que los alumnos que aún consideran que hace falta, pues, apoyo, pues, sepan que estoy para servirles, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de las unidades jóvenes son los números enteros, los números naturales, perdón, ¿verdad? Los números enteros, esos son la primera unidad. Vamos a tratar de abarcar todo lo que tiene que ser, no se ve muy bien por la posición de la cámara, lo voy a poner un poquito más abajo. Naturales, ¿verdad? Enteros, ¿verdad? Esa es la primera unidad. Vamos a desglosar eso. Vamos a decir que los números naturales es el conjunto que utilizamos normalmente para poder en nuestra vida habitual, pues, añadir cosas que vamos a comprar, saber cuánto tenemos de una cantidad, saber cuánto podemos tener cantidades de ciertas cosas que compramos, en fin. Los números naturales es el conjunto de todos los números positivos, ¿verdad? Dentro de los conjuntos de los números naturales existen leyes también, porque es el conjunto de los números positivos, se llaman leyes de adición, ¿verdad? En donde podemos determinar que cualquier suma de dos números positivos siempre nos va a decir que es un número positivo, ¿verdad? Siempre. Ok. Entonces, voy a ponerlo aquí abajo porque no se ve muy clarito. La suma de dos números positivos siempre será un número positivo, ¿verdad? Entonces, si vamos a decir, por ejemplo, 81 más 9 más 18, por ejemplo, ¿verdad? No importa la posición donde estén los números, siempre va a dar un número entero, ¿verdad? Un número natural, un número positivo. 90, 108, ¿verdad? Lo mismo que pudiéramos decir que si yo 1 más 100 más 4 más 2, un ejemplo, es un ejemplo nada más. 101, 105, 107. Entonces se aplica la ley de todos los números positivos, siempre darán como resultado pues un número positivo, ¿verdad? Entonces por encima porque ese tutorial ya lo habíamos visto. Okay. El número entero por su parte, que se denomina como una Z, ¿verdad? Es el conjunto de los números negativos. Al tener los números negativos y ya junto con los naturales podemos hacer operaciones combinadas que lo veremos en un ratito, ¿verdad? Que nos dice que cualquier número multiplicado, vamos a poner número, un número restado por otro, esa es la ley, ¿verdad? Porque en los números enteros las leyes de los naturales se aplican, pero un poquito más extensas también. ¿Por qué les digo más extensas? Porque las leyes de los números enteros nos dicen que si existe menos más menos, que su resultado es menos, ¿verdad? Si existe más menos, su resultado es menos, ¿verdad? Si ven, lo que hicimos fue añadir a esta una ley más, que esta es natural y estos son enteros, ¿verdad? Ok, si partiendo de esta premisa, de los números enteros, diríamos entonces que en el primer escenario nos va a decir que 3 más 8 menos 3 más 2, ¿verdad? En las sumas y las restas no hay jerarquía, todo se puede hacer por igual. ¿Qué es jerarquía? Ahora lo vamos a ver si logramos llegar a las multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Entonces, se hace todo seguido. Entonces, 8 y 3, 11. 11 menos 3 es 8. 8 más 2 es 10. Y este es el resultado, que digamos que es, ¿verdad?
En el otro escenario, vamos a decir qué pasa cuando los números todos son negativos, ¿verdad? Vamos a aplicar la ley, ¿verdad? Menos más menos es igual a menos. Entonces, sumamos todo esto, pero mantiene un número negativo, su signo negativo. Entonces, 3 más 3, 6. 6 más 3 es 9. 9 más 3 es 12. Y 12 más 3 es 15. Pero 15 que entero, o sea negativo, ¿verdad? ¿Qué pasaría en el siguiente escenario? Donde la misma operación se va a dar, pero con este positivo. Aquí cambia un poquito la cosa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Aquí por la adición se cancelan estos dos. Menos 3 menos 3 menos 6, menos 3 es menos 9. Hay cambio. En el otro escenario, ¿qué pasaría si aquí hay menos 3 más 3 menos 3 más 3 menos 3? Sentido de distribución de la suma de adiciones. Y es 0, ¿verdad? ¿Por qué se cancelan? Obviamente, ¿verdad? Eso tiene que ver con los enteros, la suma y resta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las otras operaciones? Las otras operaciones, que es la multiplicación y la división, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso, jóvenes? Entramos a la jerarquía de las operaciones. También existen leyes de signos en los números naturales, pero en la multiplicación y la división, ¿verdad? En el primero nos dice que más por más es igual a más, ¿verdad? Más por menos es igual a menos, ¿verdad? Menos por menos es igual a, ojo, más. Cambia la operación, suma y resta, sí, conserva negativo, aquí ya no, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos este algoritmo de la multiplicación en las operaciones? Nos vamos a ver en el primer elemento y vamos a decir que 3 por 2 más 2 por 1, ¿verdad? Operación combinada con todos los elementos. Yo he visto en Facebook que los chicos hacen todo seguido. 3 por 2, 6, más 2, 8, una 9, fatal. Nada que ver. Hay algo matemática que se llama jerarquía numérica. Y eso nos dice que primero se hace la multiplicación, luego se hace la división. Pero, bueno, aquí arriba está, primero se hace las potencias y se hace otra cosa, los paréntesis. Pero ahorita estamos en niveles iniciantes, ¿verdad? Entonces, eso no es trascendental. Luego se hace la suma y luego la resta. O en resumidas cuentas, las dos se hacen por igual, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Al haber una jerarquía, jóvenes, pues vamos a decir lo siguiente. 3 por 2, 6. 2 por 1, 2. Y esto es 8. Y esta es la operación, el resultado correcto. ¿Verdad? Entonces, si vemos, ya ahí sí cambia lo que son ¿cómo se llama? Las operaciones, ¿verdad? En otro escenario, diríamos entonces con números negativos, 3 por menos 3 más 2 menos 9 menos 4. Aquí vamos complicando la cosa porque eso tiene que ser así. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar el producto, ¿verdad? O sea, la multiplicación. Y eso es igual a decir 3 por 3, 9. 9 que, jóvenes, por la ley, menos por menos es más positivo. Más 2. ¿Qué pasa cuando hay esto? Eso es una trampa matemática. Menos menos es más. Y no es más por menos. Es porque aquí hay un 1 escondido y se multiplica por el inverso y se transforma en positivo. Hasta ahí quiero que sepan por qué es eso. Esto es más y listo. Y 4, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa ahí?
Ahora sí tenemos todo listo, ¿verdad, jóvenes? 9 y 2, 11, 11, 24. Y esta es la operación correcta. ¿Por qué no veo negativos? Porque yo los cancelé. No es necesario que salgan si por la ley de signos se eliminan, ¿verdad? Eso es el producto. Hagamos otra más de producto. Otra más de producto. En un momentito les sigo. En otra más, para que les quede más claro, ¿verdad? Nos va a decir que, por ejemplo, 5 por menos 3 por menos 2 más 8 más 3 menos 5, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí? Como les dije, tengo que eliminar los productos, ¿verdad? ¿Cómo se eliminan los productos? Aquí hay 3 seguidos. Pero ojo, son impares. Menos por menos, más. Más por menos, otra vez es menos, ¿verdad? 5 por 3, 15. 15 por 2 es 30, ¿qué? Negativo, ¿verdad? Y ponemos lo mismo, 8, 3 y 5. Ahora sí, en unos videos anteriores yo les había explicado sobre el valor, digamos, por ponerle un nombre nominal de cada uno, ¿verdad? Esto es igual a decir 30 menos 8 a decir 8 menos 30. Recuerden que en los números enteros, entre más lejos esté del cero, es más pequeño. Y en los números naturales, entre más cerca esté del cero, es más pequeño. ¿Qué significa eso? Que el número natural positivo siempre será más grande que el número negativo, no importa cómo sea. En otras palabras, él no es más grande que el 8. Lo que significa esta parte es que le voy a quitar 30 unidades al 8 y no se puede. En los números naturales, ojo. En los números enteros sí. Entonces diríamos esto. 8 menos 30 es menos 22, porque le estoy quitando 30 unidades a 8. Y eso solo en los enteros se puede dar. Entonces, menos 22, menos 3, menos 5. Una suma de negativos que ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la regla? Que quede negativo, ¿verdad? 22 menos 3, 25. 25 menos 5, menos 30. Y esta es la respuesta correcta, ¿verdad? Pasamos a la división, jóvenes. Y por hacer ese comentario, pues me entristece que a veces quiero hacer una lección gratis y ningún alumno se incorpora, no sé por qué. Recuerden que igual no, en el momento que haga sub, sí, la lección va a valer 2.500, pero por el momento cuando hago directos o clases, yo siempre especifico gratis. No se unen, no entiendo por qué, ¿verdad? Lástima. División. División de naturales y enteros, ¿verdad? Las leyes de la división son un poco diferentes, similares a la multiplicación. Nos dice, más entre más es más. Más entre menos es menos. Menos entre menos es más. Ojo, igual a la multiplicación, ¿verdad? Ojo, que quiero que le tengan mucho cuidado a eso, ¿verdad? Vamos a dejarlos ahí para que no se los olvide. Primer escenario, nos va a decir que 8 entre menos 4 más 2 menos 3. Yo sé que van a decir que espanto, porque eso es lo difíciles. La idea es esa, que vayamos haciendo difíciles, ¿verdad? Esto es lo mismo de decir 8 entre 4 es 2, ¿verdad? Pero 2, ¿qué? Más entre menos es menos, ¿verdad? Más 2 menos 3. Y esto es igual. Menos más, cancelo y queda menos 3. Y esta es correcta. Ese es un bueno que me decían cuando yo era chiquillo de escuela. Y me encanta ponerlo todavía cuando reviso exámenes. Ok. Otro escenario más. Menos 9 por 8 más 5
entre 5 más 3. La jerarquía de la multiplicación y la división va siendo, no son antagónicos. No es que primero hago la división y luego la multiplicación. Es igual a la suma y la resta. Se hacen igual. En el orden que tienen. En otras palabras, 9 por 8, 72 jóvenes. Menos por más, menos. Más 5 entre 5 es 1. Más 3, ¿verdad? Otra vez. Le voy a quitar 72 a 1. No puedo en los números naturales, en los números enteros, ¿sí? Entonces, menos 71 más 3. Otra vez. Le voy a quitar 71 a 3. No puedo en naturales, pero sí en los números enteros. Menos 68 es la respuesta correcta. Ok, esas son las operaciones combinadas con suma, resta, multiplicación y división, ¿verdad? Aunque no lo crean, ese es el primer tema. Otro tema es explicación de qué es un número compuesto y primo, ¿verdad? Jóvenes, el número compuesto es aquel número que se puede trabajar o descomponer entre varios factores. Por ejemplo, 12, ¿verdad? 12 lo puedo descomponer mitad 6, mitad 3, tercera 1. 3 factores, ¿verdad? Eso sacando el mínimo común denominador. Pero lo que quiero darles a entender que se puede descomponer entre 2, entre 3, entre 12 y entre 1. Los números compuestos no, son todos aquellos que se pueden dividir entre varios factores sin problema de ninguna especie, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ubicar en decir que cualquier número que se pueda dividir en 3 o más factores se llama compuesto. El número que no se puede descomponer solo en 2, que es el mismo, o es por 1 o entre 1, se llama primo. Entonces, como les decía, ¿verdad? El número compuesto tomando, qué sé yo, 10. 10 se puede dividir entre él mismo, ¿verdad? Entre 5, ¿verdad? Y entre 1. Aquí hay 3. Consecuentemente es compuesto. Resulta que yo les pongo 17. ¿Cómo se descompone 17? Entre 17 y entre 1. ¿Cómo se llama esto? Primo, porque no se puede descomponer entre más factores. Espero que les esté quedando claro porque cuando vean el video la idea es que no tengan dudas. Para eso se supone que son las clases, son para poderles ayudar y que no les quede mucha complejidad, ¿verdad? 20 se puede descomponer entre 20, entre 10, entre 5, entre 4, entre 2 y entre 1. Entre un montón. 20 entre 20, 1, 20 entre 10, 2, 20 entre 5, 4, 20 entre 4, 5, 20 entre 2, 10 y 20 entre 1, 20. Es un súper compuestote, ¿verdad? Y 2. ¿En qué descompongo 2? Entre 2 y entre 1. Y es el primo real, o sea, el primo más importante. De ahí donde sacamos los mínimos comunes denominadores, todos tipos de operaciones. Ok, esos son un pequeño capítulo de los números compuestos y números primos, ¿verdad? Ahora, potencias. La potencia es la expresión de un número multiplicado por la cantidad de veces que nos diga su exponente, ¿verdad? Sea x a la 0, es 1, sea x a la 1, es x,
sea x a la 2 es, pues, obviamente, ¿verdad? Y x a la 3, pues, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Más adelante veremos, en un futuro, noveno tal vez, que existe una operación en la potencia. Lo que nos indica es que todos los números tienen un denominador, que es el denominador multiplicado por el cociente del otro lado de la ecuación, nos tiene que dar ese número. Es una explicación. Y no existe ningún número que pueda ser elevado a la 0 que de 1. Por eso esa operación es indeterminada. Esto es indeterminado y esto es indeterminado también. Indeterminados porque hay una explicación, todo un tema matemático y etc. Como por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. Nos va a decir que 3 a la 0 siempre será 1. Tal que si yo les pongo una operación 3 a la 0 más 0 más 3 a la 1, por ejemplo, esto va a ser 1 más 0 más 3 y esto va a ser 4. Es un ejemplo, ¿verdad? 3 a la 1 es el mismo número, eso no tiene complejidad. 3 a la 2 es expresar ese número dos veces. 3 por 3, 9. Y en resumidas cuentas, 3 a la 3 es expresar ese número 3 veces. 27. ¿Verdad? Eso fue rápido porque la vez pasada lo habíamos visto, lo he explicado varias veces. Pero me preguntaron que si lo podía volver a hacer y claro, con todo. ¿Verdad? Entonces, esas son las leyes de potencia primaria de séptimo. Entonces podríamos hacer una práctica indicando que en la número 1 vamos a decir, por ejemplo, 3 a la 2 más 2 por 3 más 2 por menos 1. Ahora sí, la jerarquía nos dice que lo primero que se hace en las operaciones antes de la multiplicación, que eso es importantísimo que lo sepan, es las potencias. Lo primero que se hace ahora sí, en la recta nos dice, en la jerarquía, primero se hacen los paréntesis, luego las potencias, luego multiplicación, división, suma y resta. Esa es la jerarquía. Entonces, si partimos de esa premisa, vamos a decir que 3 a la 2 es 9. Volvemos a poner todo igual, no me lo hagan directo. Ahora sí, vamos con ella. 9 más 2 por 3, 6. Más 2 por menos 1, menos 2. Esto es lo mismo, pero para que no se me enreden, menos 2. Y esto ya lo podemos hacer normal. 9 y 6, 15. 15 menos 2, 3. Y esta es la respuesta correcta a la primera operación combinada con potencias, ¿verdad? En el segundo escenario nos dice que 30 entre 2 más menos 3 por menos 2 más 2 menos 0. ¿Okay? Te dije que primero tenemos que trabajar multiplicación y división, ¿verdad? 30 entre 2 es 15, más, voy a ponerle más porque no sé, ¿verdad? Pero 3 por 2, 6, claro. Menos por menos más. 6 más 2. ¿Y por qué no pongo menos 0? Porque no es importante en ese caso, ¿verdad? 15 más 21, 23. Y esta es la respuesta correcta. ¿Por qué quité el 0? Porque cualquier número menos 0 no importa. No afecta en nada. Toda vez que no sea una multiplicación. Y ahorita le voy a poner 1. En el otro escenario, 20 por 0 más 0 por 15 menos 3 por 0. Eso sale cualquier cantidad en bachillerato y en todo lado, porque es una propiedad específica para el 0, que es el carácter absorbente. Dice que para todo número
natural que se multiplique por 0, su resultado será 0. Esa es una regla matemática. Ya con esto les expliqué qué pasa aquí. 20 por 0, 0. Más 15 por 0 es 0. Menos 3 por 0, 0. Y no hay 0, 0 menos 0, pues no existe, ¿verdad? Eso es una trampota que ponen en bachillerato. Por último, jóvenes. Por último, el otro temita son los pares ordenados dentro del plano cartesiano. Espero que les quede bastante clarito, ¿verdad? Partiendo de la premisa que el plano cartesiano son los ejes de las abscisas que forman una cruz, que fue pues, proporcionada por Descartes, el plano cartesiano, ¿verdad? En donde nos dice que existen cuadrantes, el primero, el segundo, tercero y cuarto. Cada cuadrante equivale a 90 grados cuando vamos a trabajar en geometría. Y cada cuadrante tiene un valor. Por ejemplo, este es positivo, ¿verdad? Este de aquí es negativo, positivo. Este de aquí es negativo, negativo. Y este es positivo, negativo. Ahí van a ir viendo por qué significa eso, ¿verdad? Nos decía Descartes que para poder ubicar en cualquier método matemático distancias en física mate o hasta en química, podemos ubicar dentro de este plano cartesiano los números naturales y los números enteros. Los números naturales, como les dije, son todo el conjunto de los números positivos, ¿verdad? ¿Verdad? Está poniéndole nada más rayitas. Este es 1, 2, 3. Intervalo 1 positivo. Menos 1, menos 2, menos 3. Intervalo 2, negativo, positivo, positivo, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Intervalo 3, totalmente negativo. Intervalo 4, positivo, negativo. ¿Verdad? Ok, partiendo de esa premisa, y se les pide ubiquen en el plano cartesiano los siguientes pares ordenados. Vamos a ubicar 3 y 4. Recordemos que 3 es X y 4 es Y, ¿verdad? Son dos números positivos. ¿En qué intervalo están? Si son positivos, sabemos que están en el primero. Si X es 3, vamos a caminar aquí 3 unidades y 4 aquí. Vamos a ubicar y vamos a unir los puntos y vamos a decir que este es 3 cuartos. 3,4, ¿verdad? Por aquí le voy a decir a ustedes menos 5, 2. La X negativa, ¿dónde está, jóvenes? Aquí, ¿verdad? Entonces vamos a caminar 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Y la positiva, ¿dónde la tengo? La Y positiva, aquí. Entonces, 1, 2, 3 y por aquí. Y aquí, jóvenes, es menos 5,2. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes menos 3, menos 2? Cuadrante totalmente negativo. Aquí, ¿verdad? 3 en X, 1, 2, 3 y 2 en Y, 1, 2. Entonces, este punto menos 3, menos 2, ¿verdad? Y otro más ahí. Nos dice que dos, menos 2. Estamos sacando la premisa que la X, en este caso, es positiva. Entonces, estamos aquí. ¿Dónde está el área? ¿Dónde está la Y negativa? Estamos en el 4 cuadrante. Entonces, 1, 2, 1, 2 nos dice que aquí es
2, menos 2. Entonces, partiendo de todo eso que les acabo de decir, ya ubicamos pares ordenados, operaciones combinadas, números primos, potencias, signos. Lo único que les queda por experimentar, por trabajar sería geometría y cálculo de probabilidad, porque las primeras 4 unidades de Terra acabamos de explicarlas. Es un verdadero placer, espero que les desee mucha utilidad y nunca olviden que hay un Señor que los ama y que les deseo lo mejor del mundo. Se despide el profesor Eric Víquez de Apoyo Educativo.